Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a continuar con los árboles de búsqueda binario. Ahora vamos a ver un caso particular de árbol de búsqueda binario, que es cuando está balanceado. Porque ¿qué sucede con los árboles de búsqueda binario? Que ninguna parte de la definición me habla nunca de que esté balanceado. Entonces, si no está balanceado, puede ser de que yo tenga una rama demasiado larga, entonces el orden de búsqueda no sea logarítmico, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Dijimos que los árboles de búsqueda binario, en promedio, lo que sucede es que, claro, la búsqueda puede llegar a ser logarítmica, pero no en el peor caso. En el peor caso es que el árbol esté completamente desbalanceado y ahí la búsqueda va a ser lineal. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Pero en los árboles de búsqueda binarios balanceados tratan de encontrarle una solución a esto. Es decir, cuando yo inserto, elimino, trato de mantener las dos partes, es decir, el subárbol derecho, el subárbol izquierdo, bastante balanceado para poder trabajar sobre esto. ¿Ok? Entonces, acá, un árbol de búsqueda balanceado, un AVL, tiene que cumplir las siguientes características. Por ejemplo, tiene que estar balanceado porque, a ver, lo que sucede, esto es lo que yo les hablaba, del árbol binario que no está balanceado. Por ejemplo, a la derecha tenemos un árbol binario que puede ser incluso de búsqueda, porque el nodito de la raíz, este que ven acá arribita, ya este nodo de acá arriba puede ser menor que este, y este menor que este, y este menor que este, y cumple la característica de árbol binario de búsqueda, que vimos que el árbol binario de búsqueda lo que dice es que lo que está en la izquierda de cualquier nodo tiene que ser menor que él, y lo que está en la derecha tiene que ser mayor que él. Por lo tanto, en este árbol yo podría tener esa distribución y sigue siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Cuál es el problema? De que no está balanceado. Este está, bueno, es un extremo, está completamente desbalanceado hacia un lado. Por lo tanto, aquí para buscar un nodo, en el peor de los casos, tengo que recorrer todos los nodos de ese árbol. Entonces, si yo de alguna manera logro de que el árbol se me mantenga como lo ven a la izquierda, que están bien distribuidos los nodos, ¿ok? Entonces, la búsqueda va a ser mucho más rápida porque a medida que yo me voy moviendo de un nivel al otro, voy descartando más nodos. ¿Ok? Entonces, en el peor de los casos, siempre va a ser tres nodos acá en este caso, que son los tres niveles. ¿Ya? El AVL, esto es importante que lo sepan, es un árbol casi balanceado. A veces va a estar así, súper balanceado como lo ven acá. Pero no busque estar súper balanceado, busque estar lo suficientemente balanceado para que el orden sea logarítmico y no lineal, como pasa en el otro caso. ¿Ya? Entonces, el peor caso, podemos decir que en un árbol completamente balanceado es logaritmo de n más 1. ¿Ok? Y el caso promedio es logaritmo de n más 1 menos 2. Ahí vamos a ver por qué. En el árbol, bueno, en el AVL, como no es completamente balanceado, sino que es casi balanceado, sigue siendo logarítmico, pero tiene un orden, bueno, no un orden, pero tiene un costo un poquitito mayor. ¿Ok? Por ejemplo, este en vez de ser logaritmo de n más 1 es 1,44 logaritmo de n más 2. Es decir, se va a demorar como alrededor de un tercio más que uno que estuviera balanceado completamente. Pero a pesar de que se va a demorar un tercio más, se va a demorar mucho menos que un árbol que esté desbalanceado. ¿Ok? Y bueno, en el caso promedio se va a demorar nada. Logaritmo de n más 0,25. Casi nada. ¿Ok? Entonces, a la VL también lo pueden encontrar en la literatura como HB1. ¿Ok? Esto es altura balance. ¿Ok? Porque trata de balancear la altura de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir? ¿Qué es lo que tiene que cumplir un árbol binario de búsqueda para que sea un AVL? Y esto es súper importante que lo entiendas.
yo en cada nodo voy a sacar un numerito que se llama factor de balance. ¿Y el factor de balance qué cosa es? El factor de balance, yo para calcularlo, tomo la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho y las resto, ¿ok? Y si esa resta me da -1, 0 o 1, yo digo que está bien, que no me importa que quizás esté un poquito desbalanceado, da igual, porque cuando más va a estar desbalanceado en un nivel. Ahora, si da mayor que eso, es decir, si ya se va para los -2 o para el 2 para allá, eso lo que quiere decir es que hay uno de los dos hijos que se está desbalanceando más de un nivel. Entonces tengo que hacer alguna corrección. Y esto es súper importante que lo entiendan, de que es en base a la altura, no en base al factor de balance. Ahí vamos a ver varios ejemplos. Porque cuando ustedes calculan el factor de balance en un nodo, muchas veces se confunden y dicen, ok, el factor de balance en este nodo es el factor de balance de la izquierda menos el de la derecha. No, no, no. El factor de balance de este nodo es la altura, recuerden lo que es la altura de un árbol, de la izquierda menos la altura de la derecha. Es decir, la altura es la cantidad de niveles que tiene. Ya, ejemplo. El factor de balance de A, en este caso, como es una hoja, es 0. Porque el hijo izquierdo tiene altura 0 y el hijo derecho tiene altura 0. Porque son null. ¿Ya? El factor de balance de la otra hoja, bueno, de las hojas siempre va a ser 0. Ahora, el factor de balance de C es 0 también, pero fíjense que aquí el cálculo es diferente. Porque la altura del hijo izquierdo, que es A, es un solo nodo, es 1. Porque tiene un solo nivel el hijo izquierdo. Y la altura del hijo derecho es 1, entonces 1 menos 1 da 0. Entonces ahí tengo factor de balance 0, 0, 0, por lo tanto es un AVL. ¿Ya? Un AVL es un árbol binario de búsqueda. Recuerden las características de un árbol binario de búsqueda, que lo que está a la izquierda tiene que ser menor que el nodo y lo que está a la derecha tiene que ser mayor. Un AVL tiene que seguir cumpliendo eso. Si no cumple eso de primera, ya no puede ser un AVL. Ahora, además de cumplir eso, tiene que cumplir que para cada nodo el factor de balance tiene que ser o -1 o 0 o 1. ¿Ok? Entonces en este caso el factor de balance de todos los nodos es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que está completamente balanceado. Entonces estamos bien. Es un AVL. Ahora vengo acá. Ok. C es menor que E, estamos bien. G es mayor que E y K también. Y K es mayor que G. Entonces cada nodo cumple las características de ABB, por lo tanto es un ABB. Ahora vamos a ver si es un AVL. La hoja 0, la hoja 0. Este tiene -1 porque fíjense que el hijo izquierdo es null, por lo tanto tiene altura 0. Y el hijo derecho es K, por lo tanto tiene altura 1. 0 menos 1 es igual a -1. Entonces el factor de balance de ese nodo es -1. Fíjense que el factor de balance me va dando un poquito cuán mayor es el hijo derecho que el hijo izquierdo, o cuán mayor es el hijo izquierdo que el hijo derecho. Es como que me va dando esa indicación. Entonces ahora el factor de balance de E es -1. ¿Por qué? Porque la altura, y ojo, porque esto es lo que tiende a confundirnos. Aquí yo no estoy restando el factor de balance de C con el factor de balance de G. Yo no estoy restando ni sumando factores de balance. Yo estoy restando alturas. ¿Ok? Restando alturas. La altura del hijo izquierdo de E es C, que tiene altura 1. La altura del hijo derecho de E es G y K, el árbol este derecho que ven acá que tiene G y K, que es 2, porque tiene dos niveles. El nivel donde está G y el nivel donde está K. ¿Ok? Por lo tanto, ahí yo tomo la altura 1 y le resto la altura 2, que es la del hijo izquierdo, perdón, la del hijo derecho, y eso me da -1. Pero fíjense que todo el rato resto altura, nunca resto factores de balance. Ojo con eso. Ustedes dirán, profe, lo repite demasiado. Sí, lo voy a seguir repitiendo porque es una de las cosas en las que más cometen errores. ¿Ya? Entonces de pronto le da que no estaba, que está balanceado y ustedes me dicen, no, profe, pero mire, todos los factores de balance están súper bien. Pero el tema es que calcularon mal el factor de balance. Porque las alturas en realidad están súper desbalanceadas. De hecho, se ve que el hijo izquierdo es chiquitito y el hijo derecho es súper grande. Pero claro, el hijo izquierdo está balanceado y el hijo derecho también tienen factor de balance 0. Entonces cuando lo reste va a dar 0. Pero eso no es lo que me interesa saber. Lo que me interesa saber es cuánto es la diferencia de altura. Ya, porque yo no quiero que uno sea mucho mayor que el otro. Me da igual si uno está balanceado y el otro también. Es decir, igual me interesa
Pero para calcular el factor de balance del nodo actual, lo que más me interesa son las alturas de sus hijos. ¿Ya? Y luego, ya que tengo todos los factores de balance, yo chequeo que cada uno de ellos esté entre -1 y 1. Si es menor que -1, mayor que 1, eso está desbalanceado. Bueno, en este caso tengo 0, 0, -1 y -1, por lo tanto es un AVL. ¿Ya? Recuerden, primer paso, bueno, primero tiene que ser un árbol binario. Ahí estamos listos, tenemos árbol binario. Segundo paso, tiene que ser un árbol de búsqueda. Lo es, porque todo lo que está a la izquierda es menor y todo lo que está a la derecha es mayor. Tercer caso, tiene que estar balanceado, a calcular factores de balance, y cuando los tengo calculados, si todos están entre -1 y 1, listo, es un AVL. Ya, en este caso, a ver, tenemos, fíjense, esto es un árbol binario de búsqueda hasta ahora, ¿no? Porque B es menor que E, igual que C. Es decir, todo lo que está a la izquierda es menor que E. Todo lo que está a la derecha es mayor que E. Vamos a contar un orden alfabético. Ya, lo que hay a la derecha de B es mayor, ok. Lo que hay a la izquierda de FO es menor, está bien. Y lo que hay a la derecha es mayor. Y lo que hay a la derecha de G es mayor. Ya, es un árbol de búsqueda. ¿Ya? Y es binario también, porque no hay ningún nodo que tenga más de 2 hijos. Entonces ya tenemos un árbol binario de búsqueda. Chequemos ahora si es un AVL. Las hojas, factor de balance 0. Las hojas siempre van a tener factor de balance 0. Ahora este -1, ¿por qué? Porque el hijo izquierdo tiene altura 0, porque es null. Y el hijo derecho tiene altura 1, porque tiene un solo nivel. Entonces 0 menos 1 da -1. Acá es -1 también, porque el hijo izquierdo tiene altura 1, el hijo derecho tiene altura 2, 1 menos 2, menos 1. Listo. B menos 1 igual, 0 menos 1 da -1. Y este de acá, -1. ¿Por qué? Altura de B, ya, del hijo izquierdo, es 2. Porque tienen ahí al nodo B y al nodo C. Y la altura del hijo derecho es 3. Porque tienen 3 niveles. Tienen primero el nivel este donde está FO, tienen ahora el otro nivel donde está FA y G, y tienen el tercer nivel que es donde está Z. Por lo tanto hay 3 niveles. Entonces tienen 2, altura 2 menos altura 3 le va a dar -1. Entonces ahí todos los factores de balance están entre -1 y 1, por lo tanto es un AVL. ¿Ya? Hasta acá se entiende cómo identificar un AVL. A ver, acá es súper importante que se acuerden del concepto de altura. No sé si se acordarán bien del concepto de altura. Claro, el factor de balance, es decir, no la altura, el factor de balance tiene que estar entre 0, -1 y 1. ¿Y el factor de balance cómo se calcula? Con la altura. Pero la altura puede ser cualquiera, no tiene que ser 0, -1 y 1. Pero ya ustedes cuando calculan los factores de balance, ahí chequean. Por ejemplo, si este le da -2, ahí ustedes dicen, pucha, está desbalanceado. Y si da -2, lo que quiere decir es que está desbalanceado por el hijo derecho. Si da 2, lo que quiere decir es que está desbalanceado por el hijo izquierdo. Por la propia fórmula. Porque la fórmula es hijo izquierdo menos hijo derecho. Entonces, si da 0 es que los dos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, tienen la misma altura. Y si todos los factores de balance dan 0, es que el árbol es un árbol binario lleno. Pero fíjense que aquí no tiene por qué estar completamente balanceado, que eso era lo que yo le decía al inicio, que un AVL es un árbol casi balanceado, porque para que esto estuviera balanceado, quizás tendría que haber un nodo acá, ¿ya? Y no haber un tercer nivel. Pero claro, es como que AVL dice, mira, sabes que puede estar un poquito desbalanceado, pero no tanto. Ya, no tanto. Entonces, con los factores de balance, él no es tan estricto de decir todos los factores de balance tienen que ser 0. No, él como que da un margen de error, pero igual es mucho mejor que tenerlo desbalanceado completamente. Por ejemplo, aquí ya empieza un ejemplo de desbalanceo, ¿no? Aquí tenemos factor de balance 0, factor de balance -1 y factor de balance -2. Y ahí se me empezó a desbalancear la cosa. Ya el árbol este es un árbol binario de búsqueda, sí es un árbol binario de búsqueda. ¿Es un AVL? No es un AVL porque no cumple la condición de los factores de balance. Hay un nodo que tiene un factor de balance -2, por lo tanto no está balanceado. Ya, no es AVL. Aquí hay otro ejemplo, tenemos las hojas que son factores de balance 0.
Este factor de balance 1, altura 1 menos altura 0 da 1, altura 0 menos altura 1 da menos 1, ya, y aquí ya hay otro desbalance, porque tenemos altura 2 por la izquierda y altura 0 por la derecha, 2 menos 0, 2, y fíjense que la raíz, a pesar de que este está desbalanceado, la raíz está balanceada, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, menos 1, 2. ¿Ok? Ahora, que la raíz esté balanceada no quiere decir que esto es un AVL. Para que sea un AVL, el factor de balance tiene que ser menos 1, 1 o 0 en todos sus nodos. En todos. Internos, hoja. Bueno, en la hoja siempre va a ser 0. Pero en los nodos internos, en la raíz, en todos, tiene que ser entre menos 1 y 1. No puede valer 2, ni menos 2, ni 3, ni menos 3. Bueno, mientras más grande sea, más desbalanceado está. ¿Ok? Eso también me lo indica como el factor de balance. Aquí tenemos otro ejemplo, factor de balance 0, factor de balance menos 1, hasta ahora nada malo. Y aquí factor de balance menos 2, porque hijo izquierdo no tiene, por lo tanto altura 0. Hijo derecho tiene 2 niveles, por lo tanto altura 2, 0 menos 2, menos 2. Y este tiene menos 1 porque sería altura 2 menos altura 3, 2 menos 3, menos 1. Aquí tenemos un factor de balance menos 2, por lo tanto no es AVL. Y fíjense que todos los árboles que les he mostrado, que no son AVL, son árboles binarios de búsqueda. Es decir, cumple la condición de árbol binario y cumple la condición de árbol de búsqueda. Pero sin embargo no cumplen la condición del factor de balance. Por lo tanto, no es AVL. Pero ojo, si no es de búsqueda, ya directamente no es AVL. Aunque tenga esto de los factores de balance y lo cumpla bien y todo, da igual. Si yo aquí en vez de C tengo F y acá en vez de F tengo C, a ver, no, aquí no, porque este está desbalanceado. Pero en este, por ejemplo, en este, que este está balanceado, ¿cierto? Si FA, en lugar de estar acá, estuviera acá y B estuviera acá, ya está bien, está muy balanceado y todo lo que quiera, pero no es un AVL. ¿Por qué? Porque antes de cumplir lo del factor de balance, tiene que cumplir que sea un árbol binario de búsqueda, ¿ya? Y por lo tanto, si yo tengo FA acá, tendría un nodo que es mayor que E y está en su hijo izquierdo. Por lo tanto, no cumple el concepto de árbol binario de búsqueda. Eso es súper importante. Tiene que cumplir como con todos los factores, que sea binario, que sea de búsqueda y que tenga el factor de balance. Entonces, ¿por qué nos interesa el factor de balance? Porque es una métrica que yo voy a utilizar para mantener mi árbol en orden de cierta manera. Y cuando yo voy insertando, yo digo, ok, en todo momento que yo inserte, yo chequeo siempre los factores de balance. Y si el factor de balance se me va de rango, de alguna manera tengo que reordenar los nodos para que se siga cumpliendo la condición de AVL. Y eso es lo que hace acá. ¿Ya? No es como el ABB tradicional, que cuando yo quiero insertar algo, lo busco donde tiene que ir, lo inserto y ya, y me despreocupo. No, no, no. Acá tengo que buscar dónde va, insertarlo y después, desde ese nodo hacia la raíz, subir por ese camino calculando factores de balance. ¿Ya? Calculando factores de balance. ¿Cómo calculo factores de balance? Porque, a ver, la idea no es que tenga que recorrer todos los nodos del árbol para recalcular todos los factores de balance, no. Yo solamente recalculo los factores de balance de la rama donde inserté algo, porque si no, no sería logarítmico, sería orden n, porque tendría que ir por todos los nodos calculando factor de balance de nuevo. Entonces, yo inserto y voy subiendo por esa rama calculando factor de balance. Entonces, eso me muestra que en cada nodo ahora tengo que llevar un dato extra. ¿Cuál es el dato extra que tengo que llevar? La altura de ese subárbol. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, acá, en cada nodo, por ejemplo, en el nodo C tendría que tener altura 1, en el nodo B altura 2, ¿entiendes? Como la altura del subárbol que empieza en ese nodo. Este tiene altura 3, este tiene altura 2, este tiene altura 1. Entonces, por ejemplo, si yo inserto algo acá, ya yo pongo, ok, tú tienes factor de balance 0, tú tienes factor de balance y voy calculando el factor de balance de cada uno de estos, pero no tengo que recalcular todo porque ya cada nodo tiene su altura. Y fíjense que cuando yo inserto algo, los únicos nodos que pueden cambiar su altura son los nodos que están en su camino. ¿Ya? Es decir, si yo inserto algo acá a la izquierda de C, no tiene sentido que F cambie de altura ni que G cambie de altura porque no tiene nada que ver. ¿Ya? Sin embargo, todos los nodos que van hacia la raíz,
incluida la raíz, sí puede que cambien de altura. A ver, puede o puede que no, porque por ejemplo, si yo inserto algo acá a la izquierda de B, no cambia nadie de altura. ¿Ya? Sin embargo, si inserto algo acá a la izquierda de C, cambia de altura C, cambia B y cambia E también de altura. Entonces, hay que tener una variable en cada nodo que me indique la altura y yo ir actualizándola. Y también una variable que me indique el factor de balance y lo que haga es pedir la altura del hijo izquierdo, la altura del hijo derecho y calcularla. Pero cada vez que yo inserto, no recalcularlo para todos los nodos, sino los nodos que van desde donde yo lo inserté hasta la raíz, por ese camino. ¿Ya? Entonces ese camino tiene una extensión logarítmica. Y por eso es que sigue siendo logarítmico mi código. ¿Ya? Entonces, inicialmente se inserta como un ABB, como un árbol binario de búsqueda. Es decir, yo busco dónde insertarlo y donde toque insertarlo, lo inserto. Por ejemplo, si acá me dicen, bueno, esto no es un AUL, pero vamos a pensar en un ABB. Si acá me dicen, inserta D, inserta D. Yo voy acá a la raíz y digo, D es mayor o menor que tú, menor, voy para acá. D es menor o mayor que tú, mayor, voy para acá. D es mayor o menor que tú, mayor, voy para acá. Ya no hay más nada, bueno, ponga D ahí entonces. Así era como dijimos que íbamos a hacer la inserción en un árbol binario de búsqueda. Es decir, lo que se hace es buscar el nodo y si se encuentra no se inserta. Y si no se encuentra, se inserta en esa hoja donde terminamos. Es decir, acá. Bueno, en la hoja no, sino en el null este donde terminamos, acá iría insertado D. ¿Ok? Ahora, en un árbol, en un AVL, lo que pasa es que cuando yo lo inserto, puede que cree un desbalanceo. Por ejemplo, acá, fíjense que yo tengo factores de balance 0, 0, menos 1 y 0 acá arriba. ¿Ya? Fíjense que es 0 porque altura 2 y altura 2, 0. ¿Ya? Es decir, esto es un AVL. Esto cumple la condición de AVL. ¿Ya? Ahí si lo ven, estos son los factores de balance. Ninguno es menor que 2 ni mayor que 2. Entonces, si yo quiero insertar Z, ahí tengo que recalcular los factores de balance desde Z hasta la raíz. Pero fíjense que como estos no están en su camino, no hay que recalcularlo. Y por ejemplo, si yo tuviera un hijo izquierdo de F, tampoco, o un hijo izquierdo de G, tampoco. Yo voy calculo Z, después de su padre, después de su padre, después de su padre, hasta que llego a la raíz. ¿Ya? Entonces, factor de balance Z, que es el que estoy insertando, va a ser 0 siempre, porque cuando yo inserto algo siempre va a ser una hoja. Por lo tanto, factor de balance 0. Aquí en G, menos 1. En F, menos 2. Y ya al tiro ahí encontré que hay un desbalance. Entonces ese desbalance ahí se arregla al tiro. No se sigue buscando factores de balance actualizando hacia arriba. Sino que yo voy subiendo y actualizando factores de balance y cuando encuentro uno que ya se desbalanceó, lo corrijo. A lo mejor yo inserto Z y actualizo factores de balance y no hay que corregir nada. Listo, se insertó y todo sigue balanceado. Pero bueno, en este caso no, en este caso yo inserté Z y se desbalanceó. Por lo tanto, hay que hacer algo ahí. ¿Ok? Entonces, cuando tiene un ancestro que tiene más menos 2, el más cercano al nodo que hay que actualizar, el más cercano al nodo que provocó el desbalanceo. Por eso es que yo les digo que voy subiendo, ¿ya? Voy subiendo y voy calculando factores de balance. Cuando encuentro el primero que se desbalanceó, que me dio menos 2 o 2, ya ahí al tiro balanceo ese subárbol. ¿Ok? Y no sigo calculando factores de balance hasta arriba. Esto lo estoy hablando en código, porque acá sí, acá lo estamos haciendo, pero para que ustedes vayan viendo factor de balance, lo que va pasando, etcétera. Pero en realidad, cuando usted lo hace en código, usted actualiza factor de balance del hijo este. Bueno, no lo actualiza porque por defecto sale 0. Después actualiza este. Después este. ¿Ok? Y cuando usted veía que el factor de balance le dio menos 2, al tiro ahí rebalancea este subárbol. ¿Ok? Entonces, el cambio se hace de manera local, considerando ese nodo. Es decir, como si este árbol fuera diferente a todo lo demás. Se trata de manera aislada. Es decir, ahora queremos balancear a este subárbol que empieza en F. Entonces, ahí tenemos que ver cómo balancearlo. Entonces, para balancearlo, tenemos varios tipos de rotaciones. Tenemos una rotación que es left-left, right-right, right-left o left-right. Entonces, eso va a depender mucho de los signos, de los factores de balance de mis nodos.
¿ok? Va a depender mucho de eso. Si el signo de el ancestro que se desbalanceó es igual al del hijo, entonces ahí probablemente va a ser o left left o right right. Y si es diferente, entonces va a ser right left o left right. ¿Ya? Vamos a verlo en un ejemplo, así que si no lo entienden ahora, no se preocupen que lo vamos a ver en ejemplo, ¿ok? Entonces, las letras más que nada lo que indican es los dos primeros arcos, ¿ya? Los dos primeros arcos que hay que seguir desde el nodo que presenta el desbalance hasta el nodo que se acaba de insertar. Por ejemplo, acá en este árbol, ¿cuál fue el primer nodo que presentó un desbalance? F. ¿Ok? F fue el primero que presentó el desbalance. Entonces, si yo me muevo de F buscando Z, bueno, en este caso no tengo más hijos en F ni en G, pero bueno, si me muevo buscando Z, fíjense que tengo que moverme right, right. Bueno, aquí da la casualidad que cuando yo hago derecha, derecha, llego a Z. Pero aunque no llegue a Z específicamente, si yo para buscar Z tengo que moverme derecha, derecha, entonces la rotación se dice que es derecha, derecha. ¿Ok? Por eso se dice acá que es left, left, right, 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 left y left, right. Es como el camino que tengo que seguir desde el primer nodo que presentó desbalanceo hasta mi hoja. ¿Ok? La hoja que acabo de insertar. Claro, este ejemplo anterior sería right, right, derecha, derecha, porque para llegar a Z sería derecha, derecha. Entonces, a ver, un poquito aquí. Acá, a ver, este rectángulo que ustedes ven acá, este rectángulo, digamos que es un subárbol, ¿ok? No, igual son nodos, igual son nodos. Lo que está así para como abreviar de alguna manera, es como la nomenclatura. Entonces esto es un subárbol, BR es un subárbol que tiene altura H, ¿ya? Y AL y AR son otros dos subárboles que también tienen altura H, ¿ya? Altura H. A pesar de que estos los vean más chiquitos que este, igual tienen la misma altura, altura H. Entonces lo que pasa es que, claro, si estos dos tienen altura H, entonces la altura de este completo va a ser H más 1, ¿ya? La altura de este completo va a ser H más 1. Y la altura de este completo va a ser H más 2, ¿ya? Porque recuerden que la altura de un nodo es la máxima entre las dos alturas de sus hijos más 1. Entonces, la altura del hijo izquierdo sería H más 1 y la altura del hijo derecho sería H, por lo tanto la mayor es H más 1 y tengo que sumarle 1 que es el de este nivel, desde la raíz. Ok, entonces la altura de este otro sería H más 2. ¿Se entiende esta nomenclatura? Esta nomenclatura se entiende porque es súper importante para lo que vamos a explicar ahora. Déjenme conectar la pizarrita un segundo. Ya, ok. Entonces parece que se entiende. Claro, aquí lo que quizás pueda causar duda es que AL y AR son como dos rectangulitos más chicos y tienen la misma altura de BR, pero son como conceptos abstractos, ¿ya? Abstractos. Por ejemplo, AL puede ser un árbol de 15 niveles y AR puede ser otro árbol de 15 niveles también, ¿ya? Y BR también puede tener 15 niveles. El rectángulo es solamente como para abreviar y no poner todos los nodos, ¿ok? Porque al final lo que nos interesa acá es el nodo A y el nodo B. Porque, por ejemplo, pónganse en el lugar ahora de que, ok, hasta ahora todo está balanceado. Insertaron un nodo nuevo en el subárbol AL. Entonces, AL aumentó su altura en 1. ¿Ok? Entonces, AL, al aumentar su altura en 1, ahora este árbol de acá, que empieza en el nodo A, va a tener altura H más 2. ¿Ya? Porque AL tiene H más 1, este va a tener H más 2. Y el árbol completo ahora va a ser H más 3. ¿Qué quiere decir eso? Que como este tiene H más 2 y este tiene H, cuando yo resto H más 2 menos H, me da 2. El factor de balance, por lo tanto, aquí tenemos el árbol desbalanceado.
Y ojo, este no tiene por qué ser la raíz, esto puede pasar en cualquier parte del árbol. Ya, eso es súper importante. Esto es una manera abstracta de mostrarlo. Entonces, ahí está el nodo que se agregó, se desbalanceó B, entonces de alguna manera yo tengo que arreglar eso. Entonces yo digo, ok, si me voy moviendo desde el nodo, el primer nodo que se desbalanceó de abajo hacia arriba fue este. Este fue el primero que se desbalanceó de abajo hacia arriba. Por lo tanto, yo tengo que ver desde ese nodo, cuando yo trato de llegar al nodo que inserté, hacia dónde tengo que moverme. Entonces fíjense que es izquierda, izquierda. ¿Ok? Bueno, a lo mejor aquí después tengo que seguirme moviendo derecha, izquierda, lo que sea. Pero lo que me interesa son los dos primeros arcos. Los que van desde el primer nodo que se desbalanceó hacia acá. Entonces, izquierda, izquierda. Por eso hay que hacer una rotación left, left. ¿Ok? Si yo me hubiera tenido que mover derecha, derecha, sería right, right. Si ustedes entienden las rotaciones derecha, derecha o izquierda, izquierda, cualquiera de las dos que entiendan, entienden las dos en sí. Porque en realidad una es como el espejo de la otra. El concepto es el mismo. Por lo tanto, en el caso cuando me pasa esto, cuando tengo una condición de izquierda-izquierda, lo que hacemos es el nodo A, este que es como el hijo de B, lo subo a donde está B y bajo B. Y entonces este hijo, que está acá como hijo derecho, lo pongo acá como hijo izquierdo de B. Y fíjense que ahí se siguen cumpliendo las condiciones de árbol binario de búsqueda, que es una de las cosas que nos interesa. Porque, por ejemplo, todo lo que hay en AL es menor que A. Aquí todo lo que hay en AL es menor que A. Hasta ahí estamos bien. Todo lo que hay en AR, fíjense que es mayor que A y también es menor que B, porque está a la izquierda de B. Entonces fíjense que lo que está en AR es mayor que A, está a la derecha de A, estamos bien, y está a la izquierda de B, por lo tanto es menor que B. Sigue cumpliendo esa condición. Y bueno, BR es mayor que A y mayor que B, por lo tanto está bien que esté ahí. Entonces fíjense que ese cambio no me afectó la condición de árbol binario de búsqueda. Y ahora fíjense que al hacer este cambio de acá, yo tengo como hijo izquierdo de B a algo que tiene altura H y como hijo derecho a algo que tiene altura H también. Entonces, la altura de este subárbol derecho va a ser H más 1. Y la altura de AL, bueno, era H más 1 porque acuérdense que había agregado un nodo. Entonces, por lo tanto, aquí tengo altura H más 1, altura H más 1, el factor de balance de la raíz va a ser 0 y el factor de balance de este va a ser, bueno, no de la raíz, sino de este nodo A va a ser 0 y del nodo B va a ser 0. Entonces, fíjense que este desbalanceo lo solucioné de una manera que sigue siendo un árbol binario de búsqueda y además logré ahora que esté balanceado. Esto es como el tipo de rebalanceo más fácil. Ahora fíjense que si yo hubiera tenido lo mismo pero se me desbalancea a la derecha, yo hago lo mismo, como que el hijo derecho lo subo bajo este para acá como hijo izquierdo y lo que era hijo izquierdo del hijo derecho lo paso para acá. Es como la parte simétrica. Por ejemplo, este sería el caso ARR. A ver, este sería el caso LL. El caso RR es lo mismo, pero ahora pasa en la parte derecha. ¿Ok? Se me desbalanceó y para llegar a ese nodo es derecha-derecha. Por lo tanto, tengo que hacer una rotación derecha-derecha. Fíjense que la rotación es exactamente la misma, pero ahora es como el efecto espejo. ¿Ok? Ahora bajo el nodo A, subo el nodo B y me pasa esto ahora. Está rebalanceado. ¿Ya? Este tipo de rotaciones, ¿se entiende? Rotación derecha-derecha, izquierda-izquierda, ¿se entiende? Ya. Ok, bacán, bacán. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo al tiro. No sé qué después se me olvide. A ver, pongamos un árbol, digamos que... A ver, tengo algo. A ver cómo tienen que ser las alturas. Ya, H, ok.
Vamos allá. Entonces, por ejemplo, sería algo como esto. Digamos que aquí tengo algo de altura 2. Algo de altura 2. Aquí tengo un nodo. Aquí tengo otra cosa de altura 2. Este sería AL. Aquí tengo otra cosa de altura 2. Este sería AR. Ahora aquí tengo que tener algo más de altura 2. Sería BR y aquí tendría AB. Ya, entonces vamos a ponerle numeritos que cumplan la condición. Entonces este sería 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ya, eso es un ABB, es un árbol binario y es de búsqueda porque todo lo que hay a la izquierda es menor que lo que hay a la derecha. Hasta ahí estamos de acuerdo. Escucha, déjenme... Mejor. Así está bien, así está bien. Ya, entonces... Ya. Tengo esto. Factor de balance. Bueno, las hojas, factor de balance 0, 0, 0, 0, 0. Y el factor de balance de este de acá es 0 también, porque es altura 1 menos altura 1, 0. Este igual. Altura 2 menos altura 2, 0. Altura 1 menos altura 1, 0. Y aquí el factor de balance sería 1, 2, 3, la altura, y 1, 2. 3 menos 2, 1. Y ahí tenemos los factores de balance, entonces por lo tanto es un árbol binario de búsqueda, es un AVL, porque todos los factores de balance están entre menos 1 y 1. Ahora digamos de que yo quiero insertar el valor 0 en este árbol. ¿Ya? Si yo inserto el valor 0 en ese árbol, tengo que ir a la raíz, es decir, cómo se inserta en un árbol binario de búsqueda. Menor que 8, sí. Menor que 4, sí. Menor que 2, sí. Menor que 1, sí. Es decir, me voy desplazando por si eres menor o eres mayor. Por ejemplo, si eres mayor que 2, en vez de desplazarme hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha. Pero bueno, en este caso, como es menor que todos, se desplaza siempre hacia la izquierda. Entonces aquí inserto el nodo 0. Ya, eso es ABB. Ahora, lo que pasa es que tengo que recalcular el factor de balance de todo lo que hay desde él hacia el camino que hay hasta la raíz. Bueno, en realidad no son todos los que tengo que recalcular, pero eso lo vamos a ver después. Aquí tengo pum, 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 ya. 0 porque es hoja. Este sería 1. Sería 1. Este sería 1 también, porque sería 2 menos 1. Este sería 1, 2, 3 menos 2. 1 también. 1, 2, 3, 4. Menos 1, 2. Este tiene 2 niveles y este de su árbol tiene 4. Entonces aquí es donde ya está el desbalance. 4 menos 2, 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé qué tipo de rotación hago? Bueno, este fue el primer nodo que tiene el desbalance. Da la casualidad que es la raíz, no siempre tiene que ser la raíz. Ya, entonces, si yo trato de ir de ese nodo hacia el nodo que inserté, ¿hacia dónde tengo que moverme? Izquierda, izquierda. ¿Ya? Lo que me interesa son los dos primeros arcos. Por lo tanto, aquí tengo que hacer una rotación left, left. ¿Ya? Una rotación left, left desde este nodo. ¿Y qué es lo que me dice la rotación left, left? Bueno, la rotación left, left lo que me dice es, ¿sabes qué? Este hijo que tú tienes acá como left, ahora va a pasar a ser tu padre. Este hijo, ¿cuánto valía? 4 parece, sí. Va a pasar a ser tu padre. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ok, y lo que era su hijo derecho, ahora va a ser tu hijo izquierdo. Y ahora él mantiene su hijo izquierdo. El hijo izquierdo no varía, el hijo izquierdo se mantiene, el mismo que tenía. ¿Ya? Es como cuando yo detecto que hay un left left, lo que hay hacia la izquierda de ese nodo que tiene desbalance, yo ahora le digo a ese hijo izquierdo que él tiene, oye,
tu hijo derecho ahora va a ser este nodo que es tu padre recién, ahora va a ser tu hijo derecho, ¿ya? Y al padre le dijo, tu hijo izquierdo ahora no va a ser este nodo, sino que va a ser el hijo derecho de ese nodo. Y listo. ¿Ya? Y fíjense que en este caso lo único que hay que rebalancear es el factor de balance de los dos nodos que cambiaron, que es el nodo que estaba desbalanceado y el nodo, el hijo izquierdo. Bueno, en este caso el factor de balance de este va a ser 0, porque tenemos altura 2 y altura 2. No se dejen guiar de que uno está más abajo que otro. Aquí lo que importa son la cantidad de niveles, que hay 2 y aquí también hay 2. ¿Ya? Recuerden que esto es solamente un dibujo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 3 niveles. Entonces, ya el factor de balance es 0. Este tiene altura 3 y este tiene altura 3. A ver, 1, 2, 3. Ya, por lo tanto, este va a tener factor de balance 0 también. Ya, entonces aquí todos los factores de balance están entre menos 1 y 0. Entonces algo que estaba desbalanceado, cuando inserté el 0, ahora tengo un árbol binario de búsqueda que sigue balanceado. Y logré que al insertar algo siga siendo un AUL. ¿Ok? Entonces cuando yo inserto algo acá en la extrema derecha, ya va a pasar lo mismo también. Lo que ahora en vez de subir el hijo izquierdo, lo que voy a subir es el hijo derecho. Ya, pero el proceso es el mismo. Subo el hijo derecho y el hijo izquierdo del hijo derecho va a pasar a ser el hijo derecho de este y listo. Ahí, más claro con ese ejemplo. Exactamente, solo esos dos cambios. A ver si es... Esto implementarlo, aunque ustedes vean que es complicado entenderlo y eso, implementarlo no es tan complejo. Sobre todo cuando utilizamos recursividad y todas esas cosas. Implementarlo no es tan complejo. Lo que sí... Lo complejo es entender esto. Y yo creo que lo más complejo aún es a quien se le ocurrió esto. Yo creo que inventó como estas estructuras de datos se quedó vacío. Bueno, igual, aunque no son tan conocidos, nosotros en computación igual tenemos genios de la computación. ¿Ok? Porque son más conocidos los genios de la matemática, los genios de la física, qué sé yo, Gauss, Newton, Einstein. Pero en computación también ha habido genios. ¿Ok? Que se le han ocurrido este tipo de cosas que son... Yo encuentro que... Bueno, explicarlas quizás ahora se entiende, pero imagínense ocurrírsele algo así, ¿entiendes? De que usted se esté sentado en su casa y diga, pucha, ¿cómo soluciono el tema de los árboles binarios de búsqueda? ¿Cómo, ¿Cómo logro de que no tenga que desbalancearse nunca? Ah, ya, mira, si yo le quito este, el hijo izquierdo siempre va a ser mayor que este. Por lo tanto, si yo se lo quito y se lo pongo a este y hago esto, oh, sí, pum, es como que se te alumbra la luz. No, pero que se te ocurra algo así. Por ejemplo, hay un señor que se llama Dijkstra, que es uno de los padres de la computación, que Dijkstra era, bueno, fue un genio, y a quien le debemos muchos de los algoritmos que conocemos, incluso el del enrutado de internet, etcétera. Aunque en su tiempo ni internet había, y creo que nunca vivió con internet, no sé. Turing, otro genio, bueno, hay muchos. Es bonita la historia de la computación. De hecho, Dijkstra, a ver, la computación siempre fue una ciencia subvalorada por los matemáticos, ¿ok? Hasta que empezamos a resolver problemas que ellos dijeron que no tenían solución y ahí empezaron a prestarle más atención. ¿Ya? De hecho, ahora hay muchos descubrimientos matemáticos que van de la mano con la computación. Y un matemático, en las carreras de matemática ahora, se enseña computación también, porque están bien enlazadas. De hecho, la carrera que yo estudié no fue como tal ingeniería informática, sino fue ciencia de la computación y la estudié en una facultad de matemática. Es decir, no la estudié en una facultad de informática. Entonces, como que se ha llegado al consenso de que la computación como ciencia es súper importante. ¿Ya? Ha resuelto muchos problemas en todos los ámbitos, ya incluso académicos, problemas teóricos que habían como conjetura. Por ejemplo, digamos, la conjetura de Goldbach. Goldbach dice que no puede haber tal cosa.
Y entonces nadie, eran como conjeturas, pero no se había podido demostrar o refutar. Y son cosas que la computación lo logró hacer. Logró como o refutar muchas teorías, muchas conjeturas, o demostrar que si era así, ya. Los matemáticos como que intuían ciertas cosas que podían pasar y la computación o les destruyó la teoría o se las mantuvo, ya las validó, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, Dijkstra era un personaje muy bueno, muy genio para su época, ¿ya? Y él siempre estuvo debatido en si irse por la física, la matemática, y conocido de que había un nuevo ramo que era la computación y que estaba teniendo nuevas investigaciones y cosas, y como que le interesaba irse por ese ramo. Y dicen las malas lenguas como que su tutor de doctorado y eso, como que no le aconsejó seguir ese ramo porque dijo que era como una moda, más que nada, que no iba a llevar a nada porque no tenía una base científica sólida y no sé qué. Y resulta ser que Dijkstra no le hizo caso a su tutor y siguió ese camino y se convirtió... Es verdad que no tenía una base sólida ni nada, pero Dijkstra se la dio. Entonces como que ya no la tiene, yo se la voy a dar. Y entonces ahí empezaron a ver como un fundamento más teórico y más robusto en cuanto a la definición de computación. ¿Ok? Que hasta ahora no lo había. Era como que todo era muy en el aire, pero no habían definiciones formales, sino que muchas cosas informales. Entonces, Dijkstra, por ejemplo, una de las cosas que demostró Dijkstra es que si un lenguaje de programación tiene condicionales y ciclos, es una máquina Turing completa. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier lenguaje de programación que tenga condicionales y ciclos puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Y eso lo demostró Dijkstra formalmente en un paper demostrado con fórmulas matemáticas y todo. Entonces, si un lenguaje de programación tiene condicionales y ciclos, ya, eso puede hacer todo. Ahora, no estamos diciendo que lo pueda hacer todo de la manera óptima, porque igual, qué sé yo, hay otras cosas que tienen que ver con ingeniería de software, que es como las funciones, las clases, la orientación objeto, que es para no repetir código, para escribir más ordenado, para no confundirnos tanto, para evitar el error humano, ¿ya? Pero en teoría se podría hacer, sin funciones, sin clases, sin nada, se podría hacer cualquier código, cualquier cosa, con puras condicionales y ciclos. Y está demostrado, ¿ok? Y Dijkstra aportó como muchas cosas de ese estilo, ¿ya? A la computación. Bueno, cuando hablo de computación hablo de informática también, es como somos todos de la misma rama del árbol, ¿ya? Ahora, yo encuentro que la computación y la informática, la diferencia es como la práctica. Bueno. Informática es claro, es como más ingeniería y computación es como más licenciatura, como más investigación científica. ¿Ok? Más de qué manera puedo optimizar el compilador, en teoría, que tiene que cumplir un compilador para que sea óptimo, que tiene que cumplir un código para considerar de que es óptimo. ¿Cómo puedo demostrar que un código no puede ser mejor que esto? Por ejemplo, los algoritmos de ordenación, de ordenamiento, no sé si es ordenación o ordenamiento, pero me suena mejor ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento está demostrado de que para un arreglo cualquiera, sin restricciones, desordenado, no se puede hacer un algoritmo mejor que en el logaritmo de n. ¿Ok? Y eso está demostrado, de que no existe, no se puede llegar a eso. Es como que ese es el tope. ¿Ya? Y por lo tanto, eso también como que se investiga mucho esas cosas en la computación. Algoritmos para mejorar cosas y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es otra cosa que a veces yo creo que les pica un poco a los matemáticos, ¿no? Les pica un poco a los matemáticos porque muchas veces en computación se demuestra que no existe, pero por ejemplo, cuando tú demuestras algo en matemática, por ejemplo, cuando tú demuestras algo en matemática, ellos te dicen, ya, no existe, entonces demuéstrame un caso donde no se cumpla. Porque mira, todos estos casos que yo encontré se cumple, demuéstrame un caso que no se cumpla. Oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo encontrar un caso, pero mira,
te demuestro que no existe. Y le haces la demostración de que no existe y de verdad se ve que no existe. Pero como que, pucha, quiero la evidencia, quiero de ver por qué no existe, quiero el caso que... quiero el caso que me demuestra que no existe, ¿entiendes? Y entonces hay muchas investigaciones en la computación que es así. Que es como que, pucha, no sé, el matemático se ha pasado años tratando de encontrar, de demostrar por qué no existe. Y entonces llega como un algoritmo que demuestra que no existe, pero no te puede dar el qué. No te puede decir un caso donde no exista. Te dice, mira, yo sé que hay un caso donde no existe, pero no sé qué caso es. Entonces eso como que a la comunidad científica antigua le chocaba harto, ¿entiendes? Le chocaba mucho. Así como, escucha, pero ¿cómo me vas a decir que algo no puede ser y no me puedes dar un caso donde no sea? No te creo, no confío en ti. Hasta que después, claro, después ya todo esto se formalizó mucho más y ya, claro, empezó a desarrollarse más el tema este. Pero eso, es súper interesante toda la historia esta de todo eso. Exacto, Carla. Ver para creer, claro, es lo que decía. Pucha, vístase fe. Claro, a veces pienso cómo fueron capaces de pensar en todas esas cosas que son útiles hoy en día. Claro, a ver, igual ponte a pensar que todas esas personas que hicieron lo que es útil hoy en día, y bueno, y los que siguen haciendo hoy en día cosas que van a seguir siendo útiles en el futuro, como que se enfocan mucho en una rama. Y de hecho, si en algo les puedo aportar en una enseñanza, ya yo que llevo un poco más de años que ustedes trabajando en esto, cuando yo empecé en mi carrera, yo quería aprender de todo y quería comerme el mundo. Y está súper bien cuando estaba en la universidad, aprender de todo un poco. Pucha, quería saber cómo funcionaban los compiladores, quería saber de seguridad informática, quería saber de inteligencia artificial, de, de qué sé yo, de ensamblador, de cómo funcionaban los chips, de cómo... Quería saberlo todo. Ahora, el conocimiento está tan especializado en la actualidad que ya los Da Vinci no van a existir. Imposible que exista un Da Vinci en los tiempos actuales. Y no porque sean que no puedan existir gente más inteligente o más brillante que Da Vinci. Yo estoy seguro que a lo largo de la historia lo han existido y han habido por ahí gente más inteligente que Da Vinci. Lo que pasa es que en el tiempo de la historia que vivió Da Vinci no estaba tan especializado el conocimiento como ahora. ¿Ya? Da Vinci vivió en el medioevo, en el pleno renacimiento. El renacimiento es cuando la Edad Media, bueno, no sé si ustedes saben un poco el tema de lo que pasaba en la Edad Media, pero en la Edad Media se conoce como la época oscura, porque el conocimiento estaba muy centralizado en los sacerdotes, ¿ok? Era como que el conocimiento estaba muy relacionado a lo religioso. Entonces, por ejemplo, los únicos que podían estudiar eran los sacerdotes. Los libros estaban en las bibliotecas de las iglesias y estas cosas. Las personas normales, comunes y corrientes no tenían opción de estudiar y de superarse ni nada. Es decir, ellos tenían que trabajar, etcétera. Entonces, el que se metía a sacerdote, el que se hacía de sacerdote, era el que tenía acceso a la ilustración. Entonces, esto lo que llevó fue que hubiera un tema de que el conocimiento estaba muy centralizado. Y esto estoy hablando que fueron 100, 200 años que la humanidad estuvo, o no sé si más, no sé exactamente la cantidad de tiempo, pero fue mucho tiempo de que la humanidad estuvo sumida en las tinieblas. ¿Ya? Entonces, lo que pasó fue que empezaron a aparecer los Da Vinci, los... no sé, los Donatello, todos los investigadores estos de su tiempo, que eran artistas, investigadores, médicos, eran de todo. Y aparecieron precisamente por eso. Porque ellos dijeron, pucha, yo quiero explicarme todo esto, eran como gente de mente intranquila, pero yo no sé, no quiero ser religioso, no quiero ser sacerdote para saber eso. Entonces como que por su parte empezaron a investigar e investigar, y entonces ahí surgió el Renacimiento. Y el Renacimiento precisamente es eso, cuando ya la gente empezaron a ver como corrientes de investigación y de cosas, y ahí empezó a aparecer conocimiento fuera de la religión, ¿ok? Y ahí fue cuando ya la humanidad, ¡pum!, despegó. Ya, gracias al Renacimiento pudimos... No existía internet y los libros que existían, bueno, la gente ni leía, para que tengan una idea, ni leían, ni nada, ni se preocupaban por qué cosa era un libro. Y seguramente que muchos ni sabían lo que era un libro,
Ni sabían que lo que uno hablaba podía plasmarse en una hoja. Ya estamos hablando de ese entonces. Entonces, en ese entonces podían haber Da Vincis. Ahí te creo, porque había mucho desconocimiento y todo. Que bueno, podemos estar de acuerdo si son éticas o no las prácticas que hacía Da Vinci, pero bueno, era acorde a su época. No sé si saben, para hacer estudios de medicina, Da Vinci iba al cementerio y sacaba cadáveres del cementerio para investigar cómo estábamos compuestos los humanos por dentro. Tomaba animales y los abría. Pero bueno, era normal en su época, imagino. Entonces, claro, lo que pasa es que ahora, como está tan especializado el conocimiento, lo que van a tener que hacer en algún momento de su carrera va a ser especializarse. Especializarse en algo muy específico, dedicarse a una rama. Y ahí dentro de esa rama van a encontrar siempre, eso siempre les va a pasar, que cuando lleguen a una rama siempre van a haber problemas abiertos. Van a haber cosas que no se han solucionado aún. Y esos problemas son los que hay que atacar. ¿Ya? No podemos ser un Da Vinci de, pucha, quiero solucionar de que los compiladores sean más rápidos y nuevos protocolos de internet y ahora quiero inventar el 8G y quiero ser como Dexter en el laboratorio, ¿ya? Que lo sabe hacer todo. No, esos son dibujos animados. En la vida real, los científicos de verdad son muy especializados en algo. Bueno, estoy hablando de los mejores científicos a nivel mundial. Son muy especializados en algo. Ya no son científicos que la saben todas. A ver, quizás hay muchos que tienen conocimiento básico de ciertas cosas y saben cómo funcionan ciertas cosas, pero no saben en profundidad cómo funciona todo, porque es imposible con todo el conocimiento que hay. Entonces mi consejo es ese, que en algún momento decidan, bueno, igual quizás es muy pronto en la carrera porque ustedes tienen que ver todo lo que se viene ahora, ¿no? Pero hay un momento en la carrera que van a tener que decidir en qué especializarse, ¿ya? Y va a llegar ese momento. Igual, pucha, no sé, si quieren saber cómo funciona el Bitcoin, ya léanse algo y vean cómo funciona el Bitcoin por encima. Ya, si se quieren dedicar, qué sé yo, a las criptomonedas, pero no por un tema de inversión, sino por un tema de que les tinca cómo funciona eso de blockchain y ustedes ven que tienen algún futuro y se quieren dedicar a eso para mejorar los protocolos y eso, ya, métanse ahí. Si no, si les interesa más la inteligencia artificial, el deep learning y esas cosas, métanse ahí. Pero claro, para ver todo eso, tienen que avanzar un poco en la carrera y ver un poco de qué va todo. Pero siempre recuerden este consejo. Va a llegar un momento en que van a tener que especializarse para que se les ocurran esas cosas. Ya. Ok, entonces ese es el LESLEF y es el RAI. Luego de esta pausa comercial, continuamos porque hay otro tipo de rotaciones, ¿no? Y el tipo de rotaciones es la siguiente. Por ejemplo, digamos que yo tengo esto, aquí la idea es la misma, yo tengo un árbol que tiene altura h, fíjense que aquí BR y BL, a pesar de que son chiquititos, bueno, sí, tienen altura h-1, tienen h-1, ¿ok? Es decir, acá el tamaño como que de alguna manera sí está acorde con la altura. Entonces, bueno, aunque no es proporcional, pero me entienden lo que quiero decir. Entonces acá tengo BLBR que tienen altura h-1, tengo CR que tiene altura h+2. Entonces con estas alturas, si yo calculo factor de balance, este sería 0, 0 también, porque bueno, estas dos son h-1, pero además este nodo, la altura de esto completo sería h, entonces el factor de balance de este sería 0. Ya, entonces aquí tenemos altura h+1 y aquí tenemos altura h+2. Ok, entonces sería h+1 menos h+2. Por lo tanto sería, las h las cancelo y 1 menos 2 sería menos 1. Acá no sé por qué pusieron más 1, pero en realidad es menos 1. Ya, entonces. A ver, es que en realidad en la literatura, a ver si soy sincero, en la literatura hay veces que pone hijo derecho menos hijo izquierdo en lugar de hijo izquierdo menos hijo derecho. Pero da igual en realidad en el orden de que ustedes resten. Ya siempre va a ser lo mismo. Porque al final lo que nos interesa es que sea menos 1, 1. Ya, entonces aquí si se fijan, ocurre algo diferente. Si yo me muevo del nodo que se desbalanceó hacia el nodo donde yo inserté un hijo, ya ahora no me muevo izquierda-izquierda o derecha-derecha, sino que me muevo izquierda-derecha.
¿Cómo yo noto eso? Porque fíjense que ahora el símbolo de los factores de balance cambió. Aquí es positivo y aquí es negativo. Cambió. ¿Eso qué quiere decir? Que el desbalance ocurrió en lugares diferentes. ¿Ya? Entonces aquí sería, bueno, el cambio vino acá a la izquierda y el cambio vino acá a la derecha. ¿Ok? Entonces aquí ahora yo no puedo hacer un left-left. Porque si yo subo este y pongo este como eje izquierdo, va a seguir desbalanceado. ¿Ya? Si no, vayan viendo para que vean de que va a seguir desbalanceado. Entonces no puedo hacer un left-left. Tengo que hacer un left-right, que es otro tipo de rotación. Y este tipo de rotación es un poquito más compleja, pero no tanto. A ver, lo que tengo que hacer acá es este hijo acá, es decir, el que es el nieto, podría decirse. No sé si nieto es un concepto dentro de árboles, pero para que me entiendan un poquitito. El nieto, si podría decirse acá, es el que yo tengo que subir como raíz. ¿Ok? El nieto es el que yo tengo que subir como raíz y este sigue siendo el hijo derecho de la raíz. Y este de acá sigue siendo el hijo izquierdo. Es como que yo saco este subárbol de acá, lo saco y estos me quedan como al mismo nivel. Y ya ahora no se relaciona, sino que me quedan al mismo nivel. Yo quito este enlace de acá y me quedan al mismo nivel. Entonces, este yo lo subo y le digo, tu hijo izquierdo es este y tu hijo derecho es este. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que como a este yo le asigné un hijo izquierdo y un hijo derecho, tengo que reasignar los subárboles estos de acá abajo. Entonces le asigno este a como hijo izquierdo y le asigno BR a C como hijo. Perdón, A como hijo derecho y BR a C como hijo izquierdo. Entonces me quedaría algo como lo que ven acá. Y ahí, bueno, ahí si quiere piensen un poco si sigue cumpliendo las condiciones de ABB. Fíjense que BL es menor que B y mayor que A. Por lo tanto, aquí no tiene ningún problema BL. Aquí los dos que yo reasigné fueron BL y BR. Ya, a L y CR los dejé en el mismo lugar. Sí. Para que no se pierda la referencia. A ver, eso lo puedes hacer eh, ocupando un método que reciba tres nodos. ¿Entiendes? Y tener como estos tres nodos en tres variables diferentes. ¿Entiendes? Entonces, teniendo esto en tres variables diferentes, ahí te da igual que se pierda la referencia o no. ¿Ok? Ahora, claro, si no lo quieres hacer con tres variables, ahí, pum, 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 a ver, déjenme pensar, ¿de qué manera lo podemos hacer sin que se pierda la referencia? Sí, sí, sí. A ver, es que en realidad podrías tener como una variable temporal. Claro, que cuando tú quieras, por ejemplo, a ver, yo para no complicarme mucho lo haría así, teniendo tres variables con estas tres nodos. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacerse en las tres variables? Sí, podría ser. A ver, si yo, por ejemplo, a este, yo tengo que asignarle este. ¿Ya? Pero me va a quedar este nodo sin nadie que lo referencie. ¿Ok? Por lo tanto, mira, lo primero que puedo hacer es poner a este. No, es que igual. Claro, igual tengo que tener una variable temporal ahí porque por mucho que cambie, igual hay referencias que no quiero perder. Por ejemplo, yo puedo decir... Ta, 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 ta. Exacto. Ujú. Sí, sí, sí. Exacto. Ahí lo pueden... claro, yo almacenaría estos tres nodos y los pasaría. Incluso no solo para este, acá también, mira. Acá yo también pasaría los tres nodos. Es decir, pasaría A, B y el que esté acá. ¿Ya? El que esté acá. No necesariamente el que inserté. Quizás es el que inserté o quizás es la raíz de acá. En dependencia de lo que sea BR. Y paso esos tres nodos. Ya, claro. Paso los tres nodos. Y claro, y según los factores de balance, que sea un método que se llame rebalanceo, por ejemplo, y ese método reciba tres nodos, ¿ya? Entonces, yo le paso estos tres nodos. E incluso le puedo pasar estos tres nodos y el padre de este.
¿ok? Entonces ahí en rebalanceo, es ese mismo método se encargue de ver de qué tipo de rebalanceo tiene que hacer. Si un left-left, si un right-right, si un left-right, ¿ok? Y entonces en dependencia de eso va haciendo swap con las referencias de los nodos. Igual teniendo estas tres referencias, igual ahí hay que tener harto cuidado, ¿no? Porque yo puedo decirle, ok, tu hijo izquierdo es este. No, perdón. A puedo decirle tu hijo derecho es BL, a este tu hijo izquierdo es BR, y luego a B decirle tu hijo izquierdo es A y tu hijo derecho es C. Y listo. Ya, pero en ese orden. Porque si le digo a B, tu hijo izquierdo es A y tu hijo derecho es C, ya ahí me quedé sin la referencia de BL y BR. ¿Se entiende? Entonces ahí igual hay que tener cuidado, aunque yo tenga esos tres nodos, hay que tener cuidado con el orden. Ya. Ya, este sería el LR. El RL es exactamente lo mismo, pero ahora B, en vez de ser izquierda-derecha, va a ser derecha-izquierda. Pero va a ser lo mismo. Yo tomo el B, lo subo, los dos estos los bajo y distribuyo los hijos. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Pam, pam, pam. Entonces, hasta aquí el AVL. Espero que lo hayan entendido, al menos en teoría. Ya la implementación ya va. Tiene diferentes matices en dependencia del lenguaje donde lo vayan a hacer. Un ejercicio que pueden hacer sin implementar, ojo, esto es con un papel y un lápiz, ahí tomar un AVL y hacer lo mismo que hicimos la vez anterior con el árbol binario de búsqueda. Insertar los meses del año en orden, pero en orden enero, febrero, marzo, abril, así, en orden cronológico. Y luego, es decir, el orden en que lo inserto es ese, pero para comparar enero y febrero, los comparo con orden alfabético. ¿Ok? Es decir, primero inserto enero, después febrero, después marzo, ¿ya? Pero cuando voy a insertar febrero, yo digo la F es mayor que la E. Ok, entonces se inserta a la derecha. Y así. Pero inserten eso como lo haría un AVL, no como lo haría un ABB. ¿Ok? Es decir, calculando factor de balance, etcétera, etcétera, para que entrenen esto. No le estoy diciendo que implementen nada, sino que lo hagan con nodos en un papel. ¿Ok? Un nodo que sea enero, otro nodo que sea febrero, y lo van insertando y van calculando factores de balance. ¿Ok? Y para chequear si está bien, cuando ustedes impriman el ABL en orden, debería imprimir todo ordenado alfabéticamente. ¿Por qué? Porque un ABL es un ABB. Entonces, si en un ABB se cumple eso, en el ABL también tiene que cumplirse. Y nada, chicos, en la próxima clase vamos a hacer un reforzamiento para la cátedra que se viene, pero ya en la otra semana sí vamos a empezar con los árboles B, que se ocupan muchísimo. También son árboles balanceados, pero vienen a solucionar un problema que tienen los árboles binarios de búsqueda, que lo vamos a ver ya la clase que viene. Entonces, nada, me quedo acá atento por si tienen alguna duda. Los que están viendo el video, chao, chao, que les vaya genial.